El aire en la sala del tribunal estaba cargado de un silencio petulante, de esos que se instalan cuando los hombres poderosos creen haber ganado. En el estrado estaba sentado el juez Albright, un viejo amigo de mi padre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Se recostó en su sillón de cuero, un retrato de autoridad condescendiente, y me miró. «Este tribunal ya ha escuchado suficiente», declaró, con una voz retumbante y falsamente definitiva. «Sus afirmaciones son infundadas. Su testimonio es emotivo, y francamente, su palabra no vale nada aquí». Sentí la mirada triunfante de mi padre sobre mí, pero mantuve la mía fija en el juez. Mi expresión era una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Me incliné hacia el micrófono, el metal frío contra mis dedos. «Ruiseñor». La única palabra cayó como una piedra en la silenciosa sala. La sonrisa del juez no se desvaneció sin más. Se borró por completo, reemplazada por un repentino miedo visceral que pareció absorberle el aire de los pulmones. El pesado mazo de madera se le escapó de las manos, cayendo sobre el escritorio con un ruido que parecía imposiblemente alto. Su voz, al llegar, era un susurro entrecortado y áspero, apenas perceptible. «¿Cómo? ¿Cómo conoces ese nombre?» Vi a mi padre, Richard, un hombre que construyó su imperio a base de fuerza bruta e intimidación. Miré el rostro aterrorizado del juez y luego el mío. Por primera vez en mi vida, su absoluta confianza empezó a desmoronarse en confusión. Este ajuste de cuentas no empezó con una explosión, sino con un insulto discreto y predecible en un lujoso bufete de abogados apenas 3 semanas antes. La disputa giraba en torno a los bienes de mi difunta madre, concretamente sus acciones en una empresa tecnológica que siempre me había prometido. Pero mi padre estaba decidido a absorberlo todo en su propia empresa, borrando lo último que realmente los separaba de ella. La jueza Albright estaba allí, no como juez, sino como mediadora amistosa, un grotesco conflicto de intereses del que ambos hicieron alarde. Era una conspiración latente a simple vista. Había intentado defender mi postura para defender los deseos de mi madre. Fue entonces cuando mi padre se burló, y el sonido resonó en la mesa de caoba pulida. «Ana, tienes un trabajo de informática benéfico para el gobierno. ¿Qué sabes tú de dirigir una empresa de verdad?», dijo con la voz desgarrada por la decepción. «Eres débil, siempre lo has sido. No soportas la presión». Sentí un peso familiar en el pecho. El libro de contabilidad interno, repasando 1000 recortes similares de mi infancia. La jueza Albright se rió entre dientes, un sonido profundo y condescendiente. «Richard tiene razón, Ana. Deja que los adultos se encarguen de esto. Tus palabras simplemente no tienen peso en una sala como esta». Se rieron, confiados en su poder, sus contactos y mi aparente debilidad. No tenían ni idea de que el trabajo de informática en una organización benéfica de la que se burlaban me daba acceso a un diccionario de secretos. Para comprender el juicio que se avecinaba, hay que comprender las 2 vidas que me vi obligada a vivir. Vivir 2 vidas es un equilibrio extraño y agotador. En una era Ana, la hija callada, la eterna nota al pie en la historia de mi familia. Era la que aportaba una contribución sensata y aburrida en las cenas navideñas, antes de que la conversación inevitablemente derivara a asuntos más importantes. En este mundo me juzgaban por mi silencio, que interpretaban como debilidad, y por mi modestia, que veían como falta de ambición. No tenían ni idea de que mi silencio era un requisito profesional, una disciplina forjada durante años en salas donde una sola palabra fuera de lugar podía tener consecuencias catastróficas. Vieron una superficie plácida y nunca pensaron, ni por un segundo, en preguntarse por las profundidades. Mi otra vida existía en la silenciosa y zumbante oscuridad. Recuerdo una cena navideña del año pasado, con el aire impregnado del olor a pavo asado y la risa estruendosa de mi padre.
Era el escenario perfecto para la obra favorita de la familia, el éxito del Niño de Oro. Mi hermano Mark, el carismático heredero de la familia, presidía la mesa. Lucía su confianza despreocupada como un traje a medida, disfrutando de los elogios que mi padre le prodigaba por cerrar un contrato de venta de nivel medio. Al oírlo decir a mi padre, cualquiera pensaría que Mark había negociado personalmente la paz mundial. «Ese es mi hijo, un auténtico tiburón», Richard bramó, dándole una palmada a Mark en la espalda. Todos aplaudieron, radiantes. Más tarde, durante un momento de calma, intenté compartir un poco de mi propio mundo. «Este mes recibí una mención de director en el trabajo», dije en voz baja. Mi padre se volvió hacia mí, ya distraído. Me dio una palmadita en la mano con desdén. «Qué bonito, cariño», dijo, con el tono que usarías para dirigirte a un niño que te regala un dibujo a crayón. «¿Tu jefe te dio una estrella dorada?» Mark está ahí fuera, en el mundo real, creando cosas. Vi su sonrisa desde el otro lado de la mesa, con un destello de satisfacción engreída en sus ojos. El comentario no solo me dolió, aterrizó en un montón de viejas heridas. Vi el proyecto de la Feria de Ciencias al que nunca se presentó, las becas académicas que él llamaba un buen pasatiempo. Las otras 12 veces que me felicitaron y guardaron mis logros como si fueran juguetes, simplemente asentí. Una sonrisa cortés se dibujó en mi rostro mientras una furia fría y familiar se enroscaba en mi estómago. Ahora, compara esa cena ruidosa y caótica con mi realidad. Al día siguiente, estaba en un lugar que mi familia ni siquiera podía imaginar. Un esquife, una instalación de información confidencial compartimentada, enterrada en las profundidades de un edificio gubernamental. La única luz provenía del resplandor de 3 monitores. El único sonido era el susurro del aire acondicionado industrial y el suave clic de mi teclado. En esa habitación, yo no era Ana. Era Echo Seaden, analista senior de inteligencia de señales de la DIA. Y en ese mundo, mi palabra lo era todo. Mi pantalla era una cascada de datos cifrados, un río de ruido digital que debía analizar en busca de una única señal crítica. Mi concentración era absoluta mientras rastreaba transferencias financieras ilícitas para una operación antiterrorista de alto riesgo. Mis dedos volaban sobre el teclado, ejecutando comandos complejos. Durante horas, no hubo nada. Entonces lo vi. Un fantasma en la máquina. Un solo paquete de datos redirigido a través de una docena de proxies, pero tenía una firma. Lo reconocí. Lo aislé, lo comparé con los manifiestos de vuelo y las imágenes satelitales y construí un perfil. En 30 minutos, localicé con precisión la ubicación de un objetivo de gran valor, un hombre responsable de financiar múltiples acciones hostiles. Comuniqué mis hallazgos a la cadena de mando. Una hora después, mi director superior, Evans, un hombre severo y justo que solo hablaba cuando era necesario, me apoyó. Miró mi pantalla con expresión indescifrable. Simplemente revisó los datos, con mirada penetrante y analítica. Asintió brevemente. «Buen trabajo, Hecho 7», dijo en voz baja, pero con más fuerza que el elogio más sonoro de mi padre. «Tu análisis acaba de evitar una acción hostil significativa». Hizo una pausa, con la mirada fija en la pantalla. «Tu nombre figura en el informe de la Operación Ruiseñor». Eso fue todo. Sin fanfarrias ni aplausos, solo un discreto reconocimiento de un trabajo con consecuencias tangibles de vida o muerte. Ese discreto gesto de asentimiento del director Evans valió más para mí que toda una vida de fanfarronerías vacías de mi padre sobre mi hermano. Aquí, yo no era la nota al pie, era el autor. Más tarde esa noche, después de que se fueran los invitados a la cena, Mark me acorraló en el pasillo. Se apoyó en la pared, asumiendo el papel del diplomático razonable que tan a menudo interpretaba. «Déjale esto a papá», dijo en voz baja. «Su legado es la empresa. Sabes lo mucho que significa para él». Lo miré con cara de pocos amigos. «Tu trabajo en el gobierno es estable, es seguro», continuó, buscando las palabras adecuadas para minimizar mi vida.
No es lo mismo, no entiendes la presión que tiene. No dije nada. ¿Qué podía decir? No solo malinterpretaba mi mundo, se negaba rotundamente a verlo. Necesitaban que yo fuera la persona estable, sencilla y débil. Mi complejidad era un inconveniente para la simple narrativa con la que todos habían acordado vivir. Durante años dejé que me definieran la persona callada, la débil. Pero me habían empujado del mundo del drama familiar al mundo de los protocolos de seguridad nacional. Pensaron que era una pelea por dinero y respeto. Decidí tomarlo como lo que era, una operación de contrainteligencia. Después de salir del bufete, no conduje a casa. Simplemente me quedé sentado en mi coche en el estacionamiento, con el motor apagado, escuchando el silencio. Las palabras de mi padre y la risa desdeñosa del juez resonaban en mi cabeza. Pero no había lágrimas. El dolor habitual de ser subestimada seguía ahí, pero esta vez se sentía diferente. Era más frío, más agudo. Miré mi reflejo en el oscuro retrovisor y la mirada de rebaño en mis ojos fue reemplazada poco a poco por una mirada serena y analítica. Ya no se trataba del testamento de mi madre ni de ganar una discusión. Era una corrección del sistema. Mi formación me dominó y mi mente pasó de las lesiones personales a la evaluación profesional. Mi padre vio a una hija débil, yo vi a un actor hostil. La jueza Albright vio a una joven ingenua. Yo vi a un funcionario federal comprometido con acceso a secretos de Estado. Su conspiración para desheredarme era un simple drama familiar para ellos, pero para mí fue una brecha de seguridad. Habían usado su poder abiertamente, confiaban en que yo no tenía ninguno propio. Habían calculado mal, asumiendo que la Ana que conocían era la única Ana existente. Habían olvidado que mi aburrido trabajo en el gobierno consistía en encontrar vulnerabilidades. A la mañana siguiente, me senté frente a mi terminal, el lugar donde tenía más poder. No busqué trapos sucios ni intenté acceder a archivos personales. Ese era su mundo, un mundo de tácticas clandestinas. Mi mundo se regía por procedimientos. Redacté un memorando formal para el director Evans. Mis dedos se movían con precisión sobre el teclado. El asunto era posible compromiso judicial directo relacionado con la Operación Ruiseñor. En el cuerpo del documento, detallé la mediación previa al juicio, la presencia del juez Albright, su evidente parcialidad y señalé su comportamiento como un posible riesgo para la seguridad. No era una víctima que presentaba una denuncia, era un analista que presentaba un informe. Mi objetivo era quirúrgico, obtener acceso oficial y necesario al expediente Nightingale y utilizarlo como arma no solo la información en sí, sino el conocimiento de que la tenía. El director Evans me llamó a su oficina una hora después. Tenía mi memorándum impreso en la mano, con el rostro sombrío. No solo estaba mediando en Eco 7, dijo en voz baja y seria. Era una persona de interés en las interceptaciones originales de Nightingale. Cerramos el expediente cuando fue nombrado juez, lo consideramos inactivo. Me miró fijamente a los ojos y vi un destello de algo. Respeto profesional. Tenías razón al señalar esto. Selló mi solicitud del expediente. Tienes necesidad de saberlo. El tribunal es ahora tu teatro de operaciones. Encárgate. Se fijó la fecha del juicio. Mi padre y el juez llegaron armados de abogados y con arrogancia. Se habían preparado para una batalla legal. No tenían ni idea de que yo venía, preparado para un interrogatorio. La sala del Tribunal Federal era exactamente como la había imaginado, impersonal, imponente y fría. Las paredes blancas y estériles parecían absorber todo el calor, y el aire vibraba con una energía tenue y ansiosa. En la mesa del demandante, mi padre, Richard, y mi hermano, Mark, estaban sentados con su abogado. No estaban nerviosos. Al contrario, proyectaban un aura de absoluta confianza, con los hombros erguidos y expresiones casi despreocupadas. Mi padre captó la mirada del juez Albright e intercambiaron una sutil sonrisa cómplice. Fue un gesto fugaz, pero lo decía todo. Era la mirada de hombres que se creían dueños del mundo y de todos los que lo habitaban. Los observé desde mi asiento, con las manos descansando tranquilamente sobre mi regazo.
Ellos veían esta sala como su escenario, una extensión de su poder. Yo la veía como un ambiente estéril, perfecto para un procedimiento clínico. Su abogado, un hombre de voz potente y gestos teatrales, comenzó su alegato final. No era un resumen legal, fue una difamación. Se paseó ante el juez, presentándome como una hija inestable, celosa e incompetente. «Esta no es una reclamación legítima», bramó, señalándome con el dedo. «Esta es la táctica desesperada de una niña descontenta con una comprensión débil de la realidad». Las palabras eran suyas, pero el sentimiento era de mi padre, condensado y convertido en arma para una audiencia pública. Oí ecos de una docena de escenas familiares, un centenar de comentarios despectivos, todo entrelazado en un ataque legal formal. Dejé que las palabras me invadieran, mi expresión inmutable. Necesitaban que me emocionara. Contaban con que llorara, que gritara, que les diera la razón a su relato. No haría nada de eso. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El juez Albright se inclinó hacia adelante, con el rostro fingiendo compasión. Asintió lentamente, como si sopesara con gran seriedad las virulentas palabras del abogado. «Gracias, abogado», dijo, y luego me miró. «Señorita Jensen», comenzó con voz condescendiente, «¿tiene alguna respuesta a estos puntos tan graves sobre su credibilidad?» Todas las miradas estaban puestas en mí. Mi padre se inclinó hacia mí, con una mirada hambrienta en el rostro, anticipando mi colapso. Respiré hondo, y los años de disciplina profesional me cubrieron como una armadura. Me puse de pie lentamente, con movimientos pausados. «No, su señoría, no tengo respuesta para eso», dije con voz firme y clara, rompiendo el silencio. Un destello de confusión cruzó el rostro del juez. Esto no estaba en su guión. «Sin embargo», continué, «tengo una pregunta para el tribunal sobre un posible conflicto de intereses no revelado previamente». La irritación del juez fue inmediata. «¿Y qué podría ser?», espetó, reafirmando su autoridad. Le sostuve la mirada. «Se trata de sus declaraciones financieras previas a su nombramiento como magistrado», dije con calma. «En concreto, se trata de su desinversión en una empresa privada de logística que fue subcontratista de un contrato de defensa en 2019. Un murmullo recorrió la pequeña galería. El juez se burló, un sonido breve y agudo de incredulidad. Hizo un gesto de desdén con la mano. «Esa información es irrelevante y, por motivos de seguridad nacional, está sellada», dijo, recuperando la confianza. Creía que me había paralizado con toda la fuerza del gobierno federal. Creía que estaba usando mi mundo en mi contra. Se equivocó. Me incliné hacia el micrófono como lo había hecho en mi mente cientos de veces. Bajé un poco la voz, obligándolo a escuchar con atención. «El expediente operativo del contrato estaba sellado, señoría». «Correcto». Hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara, pero las comunicaciones relacionadas con su financiación no. Estaban monitoreadas bajo el código de operación Signant, llamado Nightingale. El nombre quedó suspendido en el aire por un instante ensordecedor. El rostro del juez Albright palideció. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por el pánico puro y primario de un hombre cuyo mundo secreto acaba de ser violado. Movió la mandíbula, pero no emitió ningún sonido. Vi que le temblaba la mano. Al otro lado de la habitación, mi padre me miraba fijamente, con el ceño fruncido por la confusión. Vio el terror del juez, pero no comprendió su origen. Observó, mientras su propia bravuconería se desvanecía mientras su poderoso amigo era reducido a una estatua de miedo por su débil hija. Entonces, el micrófono del juez captó el susurro ahogado. «Una cuestión no para el tribunal, sino para su propia supervivencia. ¿Cómo sabes ese nombre?» Mi padre se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos abiertos, comprendiendo por fin. Estaba mirando a un desconocido. El hombre que me había llamado débil me observaba poner de rodillas a un juez federal con una sola palabra perfectamente elegida.
Mi padre siempre me había dicho que en su mundo solo el dinero hablaba. Acababa de aprender que, en mi mundo, algunas palabras valen más que cualquier cuenta bancaria porque cuentan con una autorización de seguridad. El silencio atónito en la sala fue roto por el frenético golpe de un mazo. El juez Albright, con el rostro pálido y cubierto de sudor, se levantó del estrado como si el asiento mismo estuviera en llamas. «Este tribunal está en receso», gritó, con la voz quebrada por el pánico. No caminó. Prácticamente huyó por la puerta lateral hacia su despacho. Al desaparecer, dos hombres con sencillos trajes oscuros que habían estado sentados en silencio al fondo de la galería todo el tiempo se pusieron de pie al unísono. No se apresuraron. Se movieron con una determinación serena e inquietante, siguiendo al juez por la misma puerta por la que acababa de escapar. La conclusión fue absoluta. En el caos que siguió, mi padre se tambaleó hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y rabia. «Ana, ¿qué hiciste?», preguntó con voz baja y gutural. No era curiosidad, era una acusación. Mi hermano Mark estaba detrás de él, pálido y perdido, como un niño que acaba de ver su mundo desaparecer. Miré a mi padre, al hombre cuya aprobación anhelaba más que a nada, y no sentí nada. Las viejas ataduras emocionales no tenían dónde posarse. No di ninguna explicación. No dije una palabra. Simplemente recogí mis papeles, con las manos perfectamente firmes, y salí de la sala, dejándolos a él y a mi hermano solos entre las ruinas que ellos mismos habían creado. El mundo sigue su curso, y 6 meses después, yo también. Estaba en una oficina con una vista panorámica de Washington, D.C. Era la oficina del director Evans. El sol de la tarde se filtraba a través del cristal, iluminando el paisaje urbano que se había convertido en el telón de fondo de mi nueva vida. Me deslizó una nueva tarjeta de identificación por su pulida mesa. Lo recogí. El plástico estaba frío y sólido en mi mano. Mi foto me devolvió la mirada y, debajo, mi nuevo título estaba impreso en letras nítidas y claras. Jefe de sección, señal doméstica. «Felicidades, jefe de sección», dijo Evan, con la misma voz respetuosa y serena que yo había llegado a valorar tanto. La investigación de Albright reveló más de lo que esperábamos. No solo ganaste una discusión familiar, protegiste esta agencia. Ese título fue más que un ascenso, fue una validación, fue un legado que construí para mí. En silencio y fuera de la vista, mi nueva oficina estaba al final del pasillo, pero mi nuevo hogar era la sala de reuniones. Allí, rodeado de mi equipo, un grupo de analistas perspicaces y dedicados que me desafiaban y me respetaban. Encontré el sentido de pertenencia que siempre me había faltado. La dinámica no se basaba en privilegios ni favoritismos, sino en la competencia y una misión compartida. Recuerdo a un joven analista de mi equipo, nervioso pero brillante, señalando una anomalía en un conjunto de datos que todos los demás habían pasado por alto. No lo descarté. Lo escuché y juntos exploramos el hilo hasta que condujo a un gran avance. En esa habitación, rodeada de ese equipo, comprendí lo que podía ser una familia. Una unidad construida no por obligación, sino por confianza mutua. Una tarde tranquila, estaba en mi escritorio revisando un archivo para el día siguiente. Me llegó una notificación por correo electrónico, un fantasma de mi vida anterior. El remitente era mi hermano Mark. El asunto era solo una palabra: papá. Lo abrí con un gesto de curiosidad distante. El mensaje era breve, sin su habitual arrogancia. Ana, decía, sus bienes están congelados. Lo acusan de cómplice de Albright. Lo ha perdido todo. Por favor, necesita tu ayuda. Nos equivocamos. Leí las palabras, la disculpa que una vez creí necesitar escuchar para sentirme completo. No sentí triunfo ni una oleada de satisfacción, simplemente me sentí en silencio. Era el sonido de un capítulo que finalmente terminaba. Mi paz ya no dependía de su validación ni de su remordimiento.
Moví el cursor sobre el botón de archivar y lo hice clic sin pensarlo 2 veces, volviendo a la tarea que tenía delante. Mi padre y el juez construyeron su mundo con la idea de que mi palabra no significaba nada. Al final, fueron juzgados por una sola de las mías. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.